París, 30 de mayo de 1832. Un joven de apenas 20 años pasa su última noche escribiendo cartas desesperadas. Sabe que al amanecer podría morir. No es un soldado, aunque ha vivido revoluciones. Es un matemático. Su nombre es Évariste Galois. En esa última noche escribió una frase que resonaría por siglos. No tengo tiempo. Anunciaba su muerte en un duelo al que, según sus propias palabras, le fue imposible negarse. Pidió a los republicanos que no le reprocharan morir, no por su país, sino víctima de una infame coqueta. Pero, ¿qué dejó en esos papeles? Galois había resuelto un problema que había atormentado a la humanidad durante siglos. Cambió el álgebra de ser un arte de calcular a un estudio de estructuras. Hoy vamos a recorrer el camino que llevó a este genio incomprendido a revolucionar las matemáticas, un viaje que comienza miles de años antes de su nacimiento. Para entender mucho mejor la hazaña de Galois, debemos entender qué es el álgebra. No nació de un día a otro. Sus raíces más antiguas las encontramos en Egipto, en el papiro de Rhian, escrito por el escriba Hamusu, hacia el 1650 a.C. Allí, los egipcios ya resolvían problemas de distribución y ecuaciones lineales. Buscaban cantidades desconocidas, mientras los babilonios abordaban problemas geométricos que al día de hoy llamaríamos ecuaciones cuadráticas. Fue en Grecia donde Diofanto, en su obra Aritmética, comenzó a usar abreviaturas y símbolos, dando los primeros pasos hacia el lenguaje algebraico que usamos hoy en día. Pero el álgebra necesitaba algo más que símbolos. Necesitaba el concepto de números negativos y el cero. Aquí entran los genios de la India. Matemáticos como Brahmagupta, en el año 628, formalizaron las reglas para operar con el cero y los números negativos, a los que llamaban deudas. Sin estos conceptos, el álgebra moderna sería imposible. Sin embargo, el nombre álgebra se lo debemos al mundo árabe. En el siglo IX, el persa Al-Khwarizmi escribió el Compendio de cálculo por transposición y eliminación. El título en árabe incluía la palabra al-jeb, que significa transposición, o sea, mover términos de un lado a otro. De ahí viene álgebra, y del nombre de Al-Khwarizmi derivamos la palabra algoritmo. El álgebra dejó de ser solo trucos numéricos para buscar reglas generales. Saltémonos a la Europa del Renacimiento. El álgebra se convirtió en un deporte de competición intelectual. Matemáticos como lo son Tartaglia y Girolamo Cardano se batían en duelos mentales para resolver ecuaciones de tercer y cuarto grado. Cardano publicó en su Ars Magna las fórmulas para resolver estas ecuaciones complejas. Parecía que nada podía detenerlos. Si podíamos resolver las ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo, ecuaciones de tercero y cuarto grado, ¿por qué no se podría resolver ecuaciones de grado 5? Durante siglos, todos chocaron contra un muro. Nadie encontraba la fórmula para la ecuación de quinto grado. Pero, ¿cuál era la razón? El noruego Niels Henrik Abel, otro joven genio que murió trágicamente a los 26 años, demostró en 1824 que no existía tal fórmula general. Pero quedaba una duda. Algunas ecuaciones sí se podían resolver y otras no. ¿Por qué? ¿Qué hacía especial a una ecuación para tener solución? Aquí es donde entra nuestro protagonista.
Evarista Galois nació en 1811, en plena gloria del imperio de Napoleón Bonaparte. Creció en una época de caos político. Su padre, alcalde de su pueblo, se suicidó, víctima de maquinaciones políticas. Esto marcó muy fuerte al joven Evarista. Galois no era un estudiante modelo. Él era un inadaptado y un radical. En el liceo Louis Le Grand y luego intentando entrar a la escuela politécnica, chocó con sus examinadores. Se cuenta que, frustrado porque no entendían sus explicaciones, llegó a lanzar un borrador a la cabeza de un examinador. Se unió a la Sociedad de Amigos del Pueblo, un grupo republicano extremista. Fue expulsado de la escuela normal, detenido y encarcelado 2 veces por desafiar al rey y a su régimen. Él era un matemático que vivía como un héroe de novela trágica. Mientras estaba en prisión o luchando en las calles, su mente trabajaba en un universo abstracto completamente nuevo. Lo que Galois descubrió fue realmente revolucionario. En lugar de buscar ciegamente una fórmula con coeficientes, como ya se había hecho durante siglos, él miró la estructura de las soluciones. Inventó lo que hoy llamamos teoría de grupos. Definió el grupo de la ecuación. Galois demostró que una ecuación se puede resolver por radicales solo si su grupo de simetría tiene una estructura específica. Dio un salto conceptual gigante, saltar con los pies juntos sobre los cálculos, para agrupar las operaciones según sus dificultades y no sus formas. Con esto cerró el capítulo del álgebra clásica, el solo resolver ecuaciones, y abrió el del álgebra moderna, el estudio de las estructuras. Galois murió el 31 de mayo de 1832, un día después del duelo, por una herida en el abdomen. Tenía tan solo 20 años. En su testamento matemático, pidió a su amigo Auguste Chevalier que hiciera llegar sus descubrimientos a los grandes matemáticos de la época, a Gauss y a Jacob. No era para que juzgaran si era verdad, sino si era importante. Tuvieron que pasar 15 años para que el matemático Joseph Liouville reconociera la genialidad de esos papeles y los publicara. Hoy, en todas las facultades de matemáticas del mundo, se estudia la teoría de Galois. Su vida fue breve y tormentosa, llena de rechazo y dolor, pero su mente vio estructuras que nadie más podía ver. Defiende tu derecho a pensar, y Galois lo hizo hasta su último aliento. Muchas gracias.